¿Listos? Hoy nos vamos a meter de lleno en un sistema que, aunque suene a cosa de miles de años, la verdad es que sigue operando nuestro día a día, casi en secreto. Y no es una clase de historia aburrida, para nada. Pensemos en esto como un código, un software que sigue corriendo en la sociedad moderna. Vamos a descifrarlo juntos. Y es que esta es la idea central, el punto de partida de todo este análisis. El derecho romano no es una pieza de museo. Es un sistema vivo que, como vamos a ver, se transformó, se adaptó y hoy sigue fluyendo por las venas de nuestras propias leyes. A ver, pensemos un segundo en esto. La manera en que hoy compramos una casa, la lógica detrás de un contrato de trabajo o incluso cómo se defienden nuestros derechos en un juicio. Todo eso tiene una raíz común, una arquitectura legal que se diseñó hace más de 2000 milenios. Y sí, esa arquitectura es el derecho romano. Y ojo, no es que simplemente la copiaran. La palabra clave aquí, y la vamos a usar mucho, es transfusión. Fue como si el ADN del derecho romano se hubiera transferido directamente a nuestros sistemas legales. Para entender su ley, primero hay que ir al núcleo de su sociedad. Y ese núcleo era el pater familias. Pero no pensemos en él como un simple papá, no. Él era el único sujeto de derecho en su familia. Imaginen esto. Tenía poder absoluto, total, sobre sus hijos, su esposa, sus esclavos. Era el dueño legal de todo y de todos. Pero lo más fascinante es que este poder casi tiránico no duró para siempre. Porque si algo eran los romanos, eran pragmáticos. Se dieron cuenta de que esto podía llevar a abusos terribles, así que poco a poco la ley fue cambiando para proteger más al individuo. Llegaron emperadores como Trajano y Adriano que empezaron a ponerle límites a ese poder, obligando, por ejemplo, a un padre que maltrataba a su hijo a que lo liberara. Este cambio fue una verdadera revolución silenciosa. Se pasó de un sistema súper rígido, el agnático, donde todo se basaba en la línea de poder del hombre, a uno cognático, que ya reconoce los lazos de sangre, algo muchísimo más parecido a lo que hoy entendemos por familia. Fue una evolución para que la ley, al final, reflejara lo que era justo, la realidad social. Ok, pero los romanos no solo definieron la familia, también crearon las herramientas legales para una economía compleja, herramientas que, increíblemente, seguimos usando hoy. Fíjense en la elegancia y la simpleza de esto, la estipulatio. Una pregunta formal, una respuesta inmediata usando exactamente el mismo verbo y listo. Ya tenías una obligación legalmente vinculante, no hacían falta contratos de 50 páginas con letra pequeña. Era un sistema basado en la fuerza de la palabra, en la formalidad del rito verbal para crear seguridad jurídica. ¡Brillante! Y no pensemos que su ley era solo para grandes conceptos abstractos. ¡Para nada! Se metían a regular la vida diaria con un detalle que sorprende. El emperador Diocleciano, por ejemplo, intentó frenar la inflación con un edicto de precios máximos. Las famosas 12 tablas limitaban el lujo que se podía tener en los funerales. Hasta el emperador Trajano fijó la altura máxima que podían tener los edificios en las ciudades por seguridad. Y aquí viene algo que nos conecta de una manera increíble con debates actuales. Los romanos crearon las instituciones alimentarias, que eran básicamente un sistema de bienestar social para ayudar a los niños más necesitados. Y no solo eso, también le dieron derechos al nasciturus, es decir, al concebido pero todavía no nacido, sobre todo para proteger su herencia. Son ideas que nos parecen súper del siglo XXI, pero que ya se discutían en el foro romano. Bueno, ya tenemos las reglas. Pero ¿cómo se aseguraban de que se cumplieran? Su sistema de justicia también evolucionó muchísimo, pasando de rituales súper rígidos a códigos que podían gobernar un imperio entero. Este es el recorrido a grandes rasgos. Empezó con la costumbre con lo que siempre se había hecho, y eran los sacerdotes los que la interpretaban. Luego, con las 12 tablas, por fin se puso por escrito. Durante la República, la figura clave fue el pretor, que era un genio adaptando y modernizando la ley. Ya en el imperio, los juristas, los expertos, se convirtieron en la fuente principal del derecho. Y al final llegó Justiniano y dijo, vamos a ordenar y compilar todo este conocimiento. Pero aquí viene la gran pregunta. Si el Imperio Romano de Occidente cayó, ¿cómo es que todo este sistema sobrevivió? Bueno, la respuesta está en una especie de cápsula del tiempo legal. El Corpus Juris Civilis. Pensemos en él como el gran disco duro que guardó 1000 años de sabiduría legal romana. En serio, sin la orden de Justiniano de compilar, organizar y darle sistema a todo el derecho que existía, una cantidad inmensa de ese conocimiento se habría perdido para siempre en la historia. Y ese disco duro, que estuvo perdido por siglos, fue redescubierto.
Fue en el siglo XII, en la Universidad de Bolonia, donde un grupo de estudiosos, que hoy conocemos como los glosadores, encontraron estos textos y se pusieron a estudiarlos, a comentarlos, a hacerles glosas. Ese momento fue el Big Bang que reinició la expansión del derecho romano por toda Europa y, con el tiempo, por el resto del mundo. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido. Es hora de atar todos los cabos y ver el impacto real, el eco poderoso que este sistema tiene en nuestro mundo de hoy. Esa palabra, de nuevo, lo resume todo. No fue una simple influencia, no fue una inspiración, fue una transfusión. El derecho romano se inyectó directamente en el torrente sanguíneo de los sistemas legales de Occidente, dándole su esqueleto, su lógica y sus principios más básicos. Y es que el eco resuena por todas partes, de verdad. Los principios de cómo se forma un contrato, la idea de que uno puede ser dueño absoluto de algo, las reglas de cómo se transmite una herencia, incluso la idea de que una empresa o un municipio puedan actuar como una persona legal, todo esto viene del pensamiento jurídico romano. La estructura misma de nuestros tribunales, con esa división de roles, refleja su sistema. Y esto nos deja con una pregunta final, para reflexionar. Ya vimos cómo una estructura legal de hace siglos sigue definiendo nuestro presente de formas que ni nos imaginamos. Y eso nos hace pensar, ¿qué otros sistemas operativos de la antigüedad, quizás en la filosofía, en la política, en la ciencia, siguen corriendo hoy, guiando nuestras vidas sin que ni siquiera nos demos cuenta? Porque la historia, como el derecho romano, parece que nunca está del todo muerta.